Las palabras de Abinadí se cumplieron todas. Parte 3. Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de las Escrituras. Hoy estamos en el capítulo 21 de Mosía, leeremos también el 22. Y ayer vimos una gran victoria del pueblo de Limi, pero a pesar de que están mejorando, aún no se había cumplido todo lo que había hablado el gran profeta Abinadí, y hay cosas difíciles por las que ellos tienen que pasar para completar su arrepentimiento. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y también en la parte 3 de Todavía estoy con la voz rara, lo siento. Creo que un poco mejor cara así. Vamos a ir directo a las Escrituras. Como les dije, Mosía capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: Y aconteció que Limi y su pueblo volvieron a la ciudad de Nefi y nuevamente empezaron a habitar la tierra en paz. Empezamos bien tras la guerra de la que hablamos ayer, de la que salieron victoriosos. Y también del segundo enfrentamiento, que no tuvo enfrentamiento, salieron sin armas, con el rey de los lamanitas al frente. Y se libraron, se renovó el convenio, el pacto que tenían, un impuesto fuerte, pero estaban vivos. Ahora, después de esta paz que tienen por un tiempo, los lamanitas empiezan otra vez a aprovecharse de su posición ante ellos. Y vamos a leer el versículo 2, mejor de las Escrituras. Y aconteció que después de muchos días, los lamanitas empezaron otra vez a incitarse a la ira contra los nefitas y empezaron a introducirse por las fronteras de la tierra circunvecina. Ahora, el capítulo, los versículos que están aquí, aclaran que no los mataban, pero sí abusaban de ellos, los golpeaban. Solo nos podemos imaginar todas las cosas que pasaron con ellos. Dice que ponían cargas pesadas, eran sus esclavos. Ahora, versículo 4, súper importante. Sí, se hizo todo esto para que se cumpliera la palabra del Señor. La gran mayor parte del pueblo, la mayoría, no hicieron caso de las palabras de Abinadí. Cuando Alma creyó y empezó a predicar, hubo un grupo de ellos que sí, pero este grupo ya no estaba aquí. Los que quedan aquí fueron los que no escucharon a Abinadí, tampoco escucharon a Alma. Y obviamente había gente que no era malvada necesariamente. No todos habían participado en el mismo nivel de la iniquidad del rey Noé. Sin embargo, como colectivo, como pueblo, habían rechazado al Señor y tuvieron que vivir cosas difíciles. Ahora, versículo 5, y las aflicciones de los nefitas eran grandes, y no había manera de que se libraran de las manos de los lamanitas, porque estos los habían cercado por todos lados. Ahora, el pueblo empieza a quejarse contra Limi. No hay detalles sobre cómo fue esa conversación, simplemente dice que Limi les permitió, bueno, quieren pelear, vayan a pelear, pero yo no. Él no está a la cabeza como líder, y yo me imagino que Gedeón tampoco, porque era un líder militar bastante inteligente. Ya antes hemos visto cómo él manejaba estos asuntos, sabía cuándo podía ganar, sabía cuándo podía perder. Entonces, no parece que estuvieran ellos involucrados en gran medida, sino que más bien el rey Limi los dejó. Está bien, ustedes quieren hacer eso, vayan. Dice el versículo 8, y aconteció que los lamanitas los vencieron y los rechazaron y mataron a muchos de ellos. Y se veía venir. Vamos a leer los versículos 9 y 10 también. Y hubo gran llanto y lamentación entre los del pueblo de Limi, la viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre, y los hermanos por sus hermanos. Ahora bien, había muchas viudas en la tierra, y lloraban con todas sus fuerzas día tras día, porque se había apoderado de ellas un temor inmenso a los lamanitas. Es una situación muy triste, y yo creo que nosotros lo encontramos. Hemos hecho muchos símiles de esto hacia nuestra vida familiar, nuestra vida en la iglesia, nuestra vida en comunidad, y creo que conocemos personas que sabemos que
No por criticar, no por hablar mal de otras personas, no por decir, ahí está, ya viste, por no hacer caso. Yo creo que nunca deberíamos asumir esta postura. Ninguno de nosotros tiene nivel de profeta. Ninguno de nosotros tiene la condición de Abinadí o de Alma para decir, ahí está, yo les dije que se arrepientan. Sin embargo, con tristeza y con pena vemos como personas que fallan en guardar las leyes de Dios luego se ven enfrentadas a las consecuencias de ello y es triste. En el mejor de los casos simplemente están fríos y fuera de la iglesia, simplemente entre comillas, porque estar lejos del Señor nos hace enfrentar la vida solos y qué tristeza. Pero también vemos los que tienen que enfrentar cosas más difíciles, como por ejemplo aquellos que caen en la palabra de sabiduría, aquellos que caen en la ley de castidad. Las consecuencias para mandamientos más elevados son serios. No son cosas que nos gusta o que nos agrada, ni siquiera para decir, ahí está, yo te dije. No es agradable, realmente no lo es. En el caso de ellos, como pueblo, las iniquidades habían sido grandes y lo que hicieron con Abinadí fue terrible. Vemos cómo llegan a esta condición en la que lloraban con todas sus fuerzas, día tras día. Y es tan triste. Ahora, también es un ejemplo maravilloso que nosotros podemos leer esto en las Escrituras. Esto sucedió, esto pasó, fue real. Pero el hecho de que tenemos este registro nos ayuda a nosotros ver eso y decir, yo no debería cometer los mismos errores. Y nos sirven también para enseñar a nuestras familias, a nuestros hermanos. Nos sirve para enseñarlo en clases, en noche de hogar. Miremos las transgresiones de estas personas y veamos las cosas por las que ellos tuvieron que pasar y cómo ellos se arrepintieron, pero tuvieron que pasar por muchas cosas antes de que se dé vuelta, antes de que ellos sean librados. Ahora, estos llantos de los que se habla hicieron que muchas otras personas se molesten más. Los hombres estaban sufriendo por esta situación y salieron otra vez a la guerra porque escuchaban esto y era terrible. Y otra vez los lamanitas los vencieron y sufrieron muchas bajas. Así que si al principio había llanto por el padre que ya no estaba, por el hermano que ya no había, por todos aquellos que habían muerto, ahora eran más. Entonces ya para esto tenemos dos. Vamos a los versículos 12 y 13. Sí, y salieron aún por tercera vez y sufrieron la misma suerte. Y los que no fueron muertos se volvieron a la ciudad de Nefi. Y se humillaron aún hasta el polvo, sujetándose al yugo de la esclavitud, sometiéndose a ser heridos y a ser arreados de un lado a otro, y a llevar cargas según la voluntad de sus enemigos. Una vez, 2 veces, 3 veces salen a la guerra, cada una les va peor. En esta última dice que los que no murieron regresaron. A mí, esto no nos da una estadística precisa, pero a mí esto me suena que fueron más los que se quedaron en el campo de batalla que los que regresaron a la casa. No podemos saber con certeza, pero es una imagen muy triste y esto me hace pensar que nosotros podríamos alejarnos un poco de los mandamientos de Dios y mentalmente, psicológicamente, emocionalmente sufrir bajas. Nosotros no podemos pretender voy a cometer este pecado y luego me arrepiento y ya, pues de ahí regreso a la iglesia y todo bien. Yo conozco tantas personas que dicen con particular pena, ojalá me hubiera ido a la misión, ojalá hubiera hecho caso cuando era joven y tal vez eventualmente vuelven a la iglesia, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque si activamente decidimos hacer a un lado a Dios, es imposible. Las consecuencias naturales están allí. Es imposible que nosotros volvamos sin cicatrices de batalla, sin heridas profundas. Ahora, versículo 14 y 15. Y se humillaron hasta lo más profundo de la humildad y clamaron fuertemente a Dios. Sí, todo el día clamaban ellos a su Dios para que los librara de sus aflicciones.
Ahora bien, el Señor fue lento en oír su clamor a causa de sus iniquidades. Sin embargo, oyó sus clamores y empezó a ablandar el corazón de los lamanitas, de modo que empezaron a aligerar sus cargas. No obstante, el Señor no juzgó oportuno liberarlos del cautiverio. Muchas cosas interesantes aquí. La primera es que yo quisiera hacer una advertencia. Cuando vemos a una persona sufrir, vamos a tener la tentación de ser como los amigos de Job y decirlo, algo malo tuviste que haber hecho para que sufras así. Y esto no es... así no funcionan las cosas. Hay muchas personas buenas que sin ser culpa de ellos pasan por situaciones difíciles. Se llama la vida y todos pasamos por ella. Hay muchas personas y tenemos grandes ejemplos en las escrituras, tal vez el más grande de todos, Job, que no había hecho nada malo y sufrió muchísimo y sus amigos hablaron mal de él. Pero también tenemos a tantos otros. Nefi, por ejemplo, qué malo hizo Nefi, tratar de hacer todo bien. La vida fue dura con él. José Smith, el gran profeta de la restauración, ¿qué hizo si no esforzarse toda su vida? Corta vida. ¿Cuál fue el final de Abinadí? Alguien podría haber pensado, ¿qué hizo Abinadí para merecer esto? ¿Qué muerte tan fea? Algo malo tuvo que haber hecho. Entonces, cuando veamos gente pasando por situaciones difíciles, no pensemos inmediatamente, ajá, como el pueblo del rey Noé. Para este entonces el pueblo del rey Limi, pero las grandes iniquidades se dieron durante el reinado de Noé. Ahora, volviendo a lo nuestro, es mucho mejor no pensar estas cosas hacia afuera, sino hacia adentro. ¿De qué manera yo mismo me estoy ganando mi sufrimiento? ¿Qué mandamiento del Señor no he hecho caso? ¿Qué cosa he dejado de lado? ¿Por qué el Señor es lento en escuchar mi clamor? Como les decía, cosas interesantes. Aquí dice que el Señor fue lento en oír. Sin embargo, escucha. Esto me hace pensar en el clamor de Jesús. Oh, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise recogerlos como una gallina junta a los polluelos bajo sus alas? Y no quisiste. El Señor está ahí. Está ahí para ayudarnos, está ahí para acompañarnos, está ahí para nosotros y a veces simplemente no queremos acercarnos, no queremos estar bajo sus alas. Sin embargo, el Señor sí los ayuda y dice que alivia sus cargas, pero no es oportuno liberarlos todavía. ¿Por qué razón? Porque tienen que completar su arrepentimiento. Ahora, como había tan pocos hombres de tantos de ellos que habían muerto en la guerra, el rey Limi organiza a su gente de tal forma que cada hombre debe proveer para su familia y la familia de alguien más, para que las viudas tuvieran para su sostén y para que sus hijos no mueran. Este Limi fue un realmente buen gobernante. No fue fácil para él administrar este gobierno y yo me imagino que muchas veces tiene que haber pensado, ay, mi papá lo que me dejó. Pero en esas circunstancias estaban. Ahora, cuando ellos estaban activamente buscando a los sacerdotes del reino y en una ocasión que Limi estaba fuera con su guardia personal fuera de las murallas de la ciudad, se encuentra unos hombres y los manda a capturar enseguida, pensando que eran los sacerdotes del reino pero no, era Amón. ¿Se acuerdan de Amón? Amón era el líder que salió de Zaraemla, enviado por el rey Mosías II, que fue enviado con una comisión para ir a encontrar qué había sido con la gente que se fue con Senif. Ahora, el rey Limi originalmente lo hace encarcelar, pero luego tienen esta conversación, de eso ya hablamos. Y vamos a leer el versículo 28. Ahora bien, Limi nuevamente se llenó de alegría al saber por boca de Amón que el rey Mosías tenía un don de Dios mediante el cual podía interpretar tales grabados. Sí, Amón se regocijó también. Algo que me olvidé decirles es que aquí en esta conversación se recuenta brevemente que Limi le dice a Amón, mira, nosotros mandamos gente a buscar a nuestros hermanos, se perdieron, encontraron una ciudad, una gran ciudad, un imperio, y pensamos que eran ustedes y que habían muerto porque no había ningún sobreviviente allí.
Y como prueba de esas cosas trajeron estas planchas, las 24 planchas jareditas. Ahora, Limi se emociona de saber que sus hermanos de la tierra de Saraemla están vivos, que están bien, que ahora saben cómo regresar con la ayuda de Amón. Se alegra mucho de saber que Mosía tiene el Urim y el Tumim. Los intérpretes, si no saben qué es eso, les voy a dejar un video al final donde hay una explicación sobre qué es este artefacto. Y se preparan. Ahora, ¿cómo se preparan para salir? Me estaba olvidando de algo. Antes de eso, dice el versículo 33, y aconteció que el rey Limi y muchos de su pueblo deseaban ser bautizados, mas no había en la tierra quien tuviera la autoridad de Dios, y Amón se negó a hacer esto por considerarse un siervo indigno. ¿Ven cómo este pueblo estaba madurando y ahora ellos anhelaban y deseaban ser bautizados? No había la autoridad de Dios porque la gente buena se fue con alma y los otros sacerdotes que habían eran los del rey Noé y también se habían ido y aparte estaban alejados de Dios, obviamente, desde hace mucho tiempo. Entonces ellos, aun cuando querían concertar un convenio con Dios, como lo hizo el pueblo de Alma, no podían. Y Amón dice que se negó a hacer esto. Yo me imagino a Amón como una buena persona, como un buen líder. Tal vez no se sentía lo suficientemente buen líder comparándose con Benjamín o con Mosía, que habían sido sus reyes. Pero bueno, versículos 34 y 35. Por tanto, no se organizaron en iglesia en esa ocasión, esperando en el Espíritu del Señor. Ahora deseaban ser como Alma y sus hermanos que habían huido al desierto. Estaban deseosos de ser bautizados, como atestación y testimonio de que estaban dispuestos a servir a Dios con todo su corazón. No obstante, aplazaron la ocasión y más adelante se dará el relato de su bautismo. Está que ladra un perro fuera de mi casa y no sé, espero que no aparezca en el micrófono, pero si es así, lo siento. Si mi voz se escucha rara, también puede ser por eso. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en adelante? El capítulo 22 es corto, relativamente corto, y mayormente es historia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Limi reúne a su pueblo y le dice, a ver, aquí están nuestros hermanos, aquí está Amón, nos pueden llevar de regreso a la tierra, pero ¿cómo hacemos? Entonces, Gedeón, gran hombre Gedeón, este comandante, capitán jefe, general, como lo llamemos, líder militar, le dice, yo sé, rey, si tú me has escuchado antes, escúchame, ahora te tengo la idea. Entonces le dice, verás, cada vez que nosotros entregamos el tributo a los guardias que están en la salida de atrás de la ciudad, nosotros les pagamos el vino y ellos se emborrachan. Siempre. Así que reunamos al pueblo, preparamos nuestras cosas, les pagamos el tributo, ellos se emborrachan, nosotros salimos cuando estén dormidos. Al rey Limi le pareció bien, hicieron estos preparativos. Algo particular es que dice que les dieron más abundantemente, así como para que sean felices, bastante vino. Y pasa lo que tiene que pasar, tal cual como lo habían dicho, los lamanitas celebran y festejan con el tributo, se quedan profundamente dormidos. Algo que me gusta mucho es que a través de todo este tiempo hemos visto a un Limi muy organizado, un Limi que prepara a su pueblo, los prepara para la batalla, los prepara para recibir a los lamanitas, los prepara para huir. En todo momento se habla mucho de la forma en la que él organizaba a su pueblo, un gran líder, realmente. Ahora, dice que agarraron todas sus cosas, versículo 12, y habían llevado consigo al desierto todo su oro, su plata y sus cosas preciosas que podían acarrear, y también sus provisiones, y emprendieron su viaje. Yo me imagino con particular alegría estar pensando en ya no nos van a matar los lamanitas, pero también con algo de tristeza. Ojalá hubiéramos hecho caso a las palabras de Abinadí, a los mandamientos del Señor, y no tendríamos que dejar nuestra ciudad. Allá, que se quede. Ahora, llegan a Saraemla, son recibidos. Mosía los recibe como sus súbditos, pasan a ser un solo pueblo otra vez. Versículo 14, y sucedió que Mosía los recibió con gozo, y también recibió sus anales, y así como los anales que había encontrado el pueblo de Limi.
esta parte me gusta mucho porque cuando nosotros recibimos a alguien que le han pasado muchas cosas o que ha cometido muchos errores, nosotros los podemos recibir así, tal vez con una cara tal vez con mucho chisme, tal vez hablando, tú sabes qué hicieron esas personas. O los podemos recibir como mocía, con gozo, así como en la historia del hijo pródigo. Podemos recibir a esta persona que se ha alejado, la podemos recibir haciendo fiesta. Ahora, vamos a llegar hasta ahí con estas cosas. En adelante nos vamos a concentrar en la historia de Alma, qué pasó con Alma y los que le siguieron. Y ahí también vamos a tener que tener mucha paciencia. Mis queridos hermanos y hermanas, número 1, no juzguemos a otros. Por sobre todo, no pensemos que si algo malo le pasa a alguien, algo malo hizo. Pero lección mucho más importante, librémonos de dificultades innecesarias. La vida es difícil, vamos a pasar por cosas difíciles, sí o sí. No hagamos más difícil la vida al quebrantar los mandamientos del Señor, para que no tengamos que tener angustioso arrepentimiento. Conmigo será hasta la próxima. Chao.